Bueno, vamos a ver ahora otro caso especial en el método de análisis por mallas. En concreto, vamos a ver el caso especial de tener que analizar un circuito por mallas y que tengamos fuentes de corriente ideales. Fuentes de corriente ideales que no podamos cambiar por fuentes de tensión. Dentro de este caso especial hay dos supuestos. Uno muy fácil de analizar y otro un poquito más complicado. El primer supuesto es que la fuente de corriente forme parte de una sola malla, es decir, que pertenezca a una sola malla. Este es el caso fácil, este es el caso sencillo. El segundo supuesto es que la fuente de corriente forme parte de dos mallas. Aquí el caso, tiene un poco más de complejidad, es más complejo. En este vídeo me voy a centrar en el primero de los casos, es decir, que la fuente de corriente forme parte de una sola malla. Este caso es muy sencillo de analizar y lo vamos a hacer con un ejemplo. Tenemos este circuito que veis aquí y aquí nos aparece una fuente de corriente. Todo el mundo identifica que esta fuente de corriente es ideal. ¿Por qué? Bueno, pues porque si fuera real tendría en paralelo una resistencia, no es el caso. En paralelo con esta fuente de corriente no hay ninguna resistencia. La resistencia R4 no está en paralelo con la fuente IG, porque el terminal derecho sí que es común, pero el terminal izquierdo no. La resistencia R2 está, por supuesto, en serie, pero no en paralelo. Por tanto, tenemos una fuente de corriente que es ideal. No la podemos transformar a fuente de corriente real de manera sencilla. Es decir, que hemos de analizar el circuito con esta fuente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues los pasos 1, 2 y 3 del método no cambian, es decir, pasamos fuentes de corriente reales a fuentes de tensión reales, identificamos las mallas y definimos las corrientes de malla. Eso es exactamente igual. En el paso 4, aplicar la segunda ley de Kirchhoff a cada malla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a las mallas donde no intervenga ninguna fuente de corriente. En este caso veis que las mallas 2 y 3... en ninguna de las dos interviene ninguna fuente de corriente. Por tanto, aquí aplicamos aquí la segunda ley de Kirchhoff de manera normal, de manera habitual. Vamos recorriendo la malla en el sentido de la corriente y ponemos las tensiones de las diferentes resistencias en función de las corrientes de malla. Hasta aquí todo sencillo. ¿Y qué hacemos pues con la malla 1, donde tenemos una fuente de corriente en el análisis por mallas? Bueno, es que si lo pensamos fríamente, claro, la corriente I1 realmente es la corriente que viene por aquí, ¿no? En este sentido. Claro, pero ¿por aquí qué corriente pasa? Bueno, pues la corriente que pasa por aquí nos la va a determinar la propia fuente de corriente. Es que una fuente de corriente determina la corriente que pasa, por toda esta rama, que viene por aquí, que viene por aquí y que viene por aquí. Entonces, I1 es directamente la corriente de la fuente. Es decir, el valor de I1 viene determinado por la fuente de corriente que tengamos conectada aquí. Como veis, los sentidos de las fuentes en este caso son contrarios. Dependiendo del circuito puede ser que tengamos el mismo sentido o sentidos distintos. En este caso, como los sentidos son opuestos, pues lo único que tenemos que hacer es decir que la corriente I1 es menos el valor de la corriente que tenga la fuente de corriente, que podrá ser 2 amperios, 4, 6, 10, es decir, en este caso es IG, pues menos IG. I1 es igual a menos IG. Y ya está, ya tenemos la ecuación de la malla 1 puesta. Muy sencillo, es que si tenemos fuentes de corriente que pertenecen a una sola malla. En el análisis por mallas es más sencillo todavía que el caso general. Por tanto, lo que es un caso especial, en este caso a nosotros como ingenieros que estamos resolviendo este circuito, es algo que nos beneficia, porque la corriente de la malla es ya directamente la corriente de la fuente. Entonces aquí no hay que poner ninguna ecuación, no hay que aplicar la segunda ley de Kirchhoff, no hay que hacer nada y automáticamente ya tenemos una corriente resuelta. De las tres incógnitas del circuito, que son I1, I2 e I3, aquí tenemos ya una incógnita automáticamente resuelta. Por tanto, por resolver este sistema de ecuaciones es todavía más sencillo. El sistema de ecuaciones se resuelve, pues, como hacemos siempre, obtenemos los valores de I1, I2 e I3 y a partir de esas corrientes obtenemos el resto de tensiones en todos los componentes, corrientes en todos los elementos del circuito,
Es decir, como hacemos habitualmente, calculamos potencias, si nos lo piden, a partir de esas tensiones y corrientes. Vamos a ver esto en un ejemplo. Tenemos este ejemplo de aquí y vamos a analizar este circuito aplicando el método de las corrientes de malla. Para hacerlo me voy a ir a la pizarra digital. Bueno, vamos pues a resolver este circuito que tenemos aquí aplicando el método de las corrientes de malla, el método de las mallas. Lo que vamos a hacer pues es lo que hacemos siempre, aplicar el método. El primer paso del método nos dice que las fuentes de corriente reales las pasamos a fuentes de tensión reales. ¿Cuántas fuentes de corriente reales tenemos aquí? Pregunta, pausad el vídeo y responded. La respuesta es clara, ninguna, ¿vale? Una fuente de corriente real, recuerdo que es una fuente de corriente que tiene en paralelo una resistencia. Y aquí no hay ninguna fuente de corriente que sea así, porque esta no tiene en paralelo ninguna resistencia. Esta resistencia no está en paralelo con esta, ¿no? Porque este punto no es este, ni tampoco este punto es este. Esta tampoco está en paralelo, porque este punto no es este. Y esta tampoco está en paralelo, esta de aquí tampoco está en paralelo porque este punto no es este. Bueno, que este punto no es este, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? Porque este sí que es común, pero el otro, este de aquí, no es común con este. Entonces, bueno, fuentes de corriente reales no hay ninguna. Entonces, como no hay ninguna, pues primer paso hecho. Segundo y tercer paso, identificar las mallas y definir las corrientes de malla. Y definir las corrientes de malla. Bueno, pues aquí, como todo el mundo ve ya, tenemos tres corrientes, les ponemos tres mallas, perdón, entonces definimos tres corrientes de malla, I1, definimos la corriente de esta malla como I2 y la de esta otra malla como I3. Y vamos ya al paso 4, que es aplicar la segunda ley de Kirchhoff en las mallas, teniendo en cuenta también los casos especiales. Aplicar la segunda ley de Kirchhoff en cada malla. Bien, aquí nos hemos de preguntar si tenemos algún caso especial en este circuito. Y podemos observar que sí, que tenemos un caso especial, el de tener una fuente de corriente en el análisis por mallas. Por tanto, tenemos un caso especial, ¿no? El de tener una fuente de corriente en el análisis por mallas. Voy a escribirlo con texto para que se vea mejor, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, pues un caso especial, que es el de tener fuente de I ideal en análisis por mallas. Además, podemos observar que la fuente de corriente pertenece a una sola malla. A ver, un momentito, a ver si puedo seguir escribiendo, porque ahora no me deja. Me deja escribir. Bueno, voy a intentarlo por aquí otra vez, que pertenece a una sola malla. Pertenece a una sola malla, la fuente de corriente. Entonces estamos ante el caso fácil, ¿vale? Ante el caso fácil. ¿Qué hemos de hacer en este caso fácil? Bueno, pues poner las ecuaciones de las otras dos mallas normal, ¿vale? ¿Cuáles son las dos mallas donde no aparece esta fuente de corriente que tenemos aquí? Pues la malla 2 y la malla 3. Pues por tanto empezamos poniendo las ecuaciones de la malla 2. En la malla 2, pues seguimos como siempre, ¿no? Entonces aplicamos aquí la segunda ley de Kirchhoff, la suma de todas las tensiones tiene que ser igual a 0. Entonces lo que hacemos aquí es vamos recorriendo la malla en el sentido de I2 y ponemos la tensión en esta resistencia, que será ley de Ohm, resistencia por corriente, 1 por I2. Tensión en esta fuente, como entramos por el más, la tensión en esta fuente es la de la fuente, como es una fuente de tensión, 1 voltio. Tensión en esta resistencia, aplicamos la ley de Ohm y multiplicamos un ohmio por la corriente que sube por aquí. La que sube por aquí, como esta resistencia pertenece a la malla 1 y a la malla 2, es una combinación de I1 y de I2. Como I2 baja e I1 sube y la queremos subiendo, pues hacemos I2 menos I1. Y lo mismo hacemos con esta resistencia de aquí que tenemos dos veces I2 menos I3. Y esto lo igualamos a 0. Y ya tenemos la ecuación de la malla 2. Hacemos lo mismo con la malla 3. Definimos un sentido como el positivo y vamos recorriendo la malla y aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. La suma de todas las tensiones tiene que ser igual a 0. Empezamos, por ejemplo, por aquí. La tensión en esta resistencia, si aplicamos la ley de Ohm, es 1 por I3.
Seguimos, la tensión en esta resistencia de aquí será 2 veces por I3 menos I2, ¿no? Porque ahora el sentido que estamos recorriendo es este. I3 tiene este sentido y sin embargo I2 tiene el sentido contrario. Por tanto, hemos de hacer ahora I3 menos I2, ¿no? Justo lo contrario que lo que hicimos en la malla 2, porque ahora el sentido que seguimos es el de I3. Y luego hacemos lo mismo. Aquí, la tensión en esta resistencia será ley de Ohm, resistencia 1 ohmio por corriente que pasa de derecha a izquierda, es decir, I3 menos I1. Y esto lo igualamos a 0. Ya tenemos las ecuaciones de la malla 2 y de la malla 3. Nos queda únicamente la ecuación de la malla 1. En la malla 1 lo que hemos de hacer es aplicar el caso especial que acabamos de ver, que nos dice que la corriente de malla es directamente la de la fuente. ¿Que tienen el mismo sentido? Pues ya directamente. ¿Que tienen sentidos contrarios? Se le cambia el signo. En este caso, aquí tenemos esta fuente, una corriente que sube. E I1 también sube. Por tanto, aquí podemos poner directamente ya que I1 es igual a 1 amperio. Ya tenemos la tercera ecuación. Es decir, tenemos aquí 3 ecuaciones con 3 incógnitas, una ya resuelta. Por tanto, esto ya es sencillísimo. Resolvemos este sistema de ecuaciones, que es mucho más fácil que en el caso anterior, y nos queda, pues obviamente, que I1 es igual a 1 amperio, que I2 es 1/6 amperios y que I3 es 1/3 amperios. Con estas 3 corrientes de malla ya podemos hacer como hicimos en los ejercicios de iniciación anteriores, es decir, obtener todas las corrientes en todos los elementos del circuito y todas las tensiones, aplicando, bueno, pues fundamentalmente la ley de Ohm y si nos hicieran falta también las leyes de Kirchhoff, si nos hicieran falta. Entonces, pues bueno, por ejemplo, la corriente por esta resistencia de un ohmio, ¿cuál sería? Pues I2. Directamente, 1/6. La tensión en la resistencia de un ohmio, pues 1/6 por 1, ¿no? Ley de Ohm, es decir, resistencia por corriente. Corriente por esta resistencia de un ohmio, pues bien fácil, ¿no? Si la queremos subiendo, I2 menos I1, que la queremos bajando, I1 menos I2. Con esa corriente sacamos la tensión. Corriente en esta fuente de corriente, pues un amperio, ¿no? Tensión en esta fuente de corriente, esto es un poquito lo más complicado. La tensión en esta fuente de corriente, para calcularla, lo que tendríamos que hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff en esta malla. Sacar las tensiones en todos los elementos, en esta resistencia, en esta otra y en esta otra, y luego, como tenemos aquí una malla donde sabemos todas las tensiones menos la que tiene la fuente de corriente, aplicaríamos la segunda ley de Kirchhoff y sacaríamos la tensión en esta fuente, porque una fuente de corriente tiene también una tensión, tiene una diferencia de potencial entre sus extremos, ¿vale? Lo único que en una fuente de corriente, pues la corriente es conocida y es constante, siempre la misma. La tensión, pues ya depende de lo que le conectemos al circuito. Igual que por una fuente de tensión pasa una corriente, por esta fuente de tensión pasa la corriente I2, pues en esta fuente de corriente pasa una corriente, que es un amperio, y cae una tensión, que es, bueno, pues la que hemos llamado aquí VF y que se puede calcular aplicando la segunda ley de Kirchhoff en esta malla de aquí, pues sabiendo las tensiones en todos los componentes, ¿no? Hay algún ejercicio de examen que resuelvo luego más adelante en algún vídeo posterior donde, bueno, pues se pide calcular pues potencias en fuentes y para eso necesitamos conocer las dos magnitudes, tensión y corriente. Pero bueno, es muy sencillo. Al final es aplicar lo que ya sabemos, ley de Ohm o leyes de Kirchhoff, para, a partir de estas corrientes de malla que tenemos aquí, ser capaces de obtener cualquier magnitud del circuito que estamos analizando. Muy fácil.